Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento de Antioquia y todas las personas que nos están viendo por el canal regional donde llega la señal. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la potenciación y les recuerdo a los estudiantes que deben de repasar lo que vimos el día miércoles y lo que trabajemos el día de hoy para el quiz de la próxima semana. Entonces es muy importante que recuerden todos los conceptos que vimos, las formas de calcular cada una de las cosas, y hoy vamos a ver qué es lo de potenciación, la definición y cada una de las propiedades. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis cortico de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada trabajamos progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vimos que las progresiones aritméticas surgían de una serie de números reales donde lo que hacíamos era tomar un número e irle sumando una cierta cantidad que lo llamábamos la diferencia. Entonces, para obtener el segundo término lo que hacíamos es tomar el primero y sumarle una diferencia de. El tercer término entonces va a ser a su 1 más 2d. Y en general habíamos visto que para calcular un término cualquiera de la progresión, decíamos que a su n era igual a su 1 más n menos 1 por d. Esta es la expresión que utilizamos para encontrar un término cualquiera de la progresión, y en este caso hay que conocer el primer término y la diferencia. Y también vimos cómo calcular la suma de los primeros n términos. Vimos que Sn era igual a n medios, que me multiplica a 2 a su 1 más n menos 1 por d. Y esta expresión también se podía utilizar cuando teníamos el primer término y el último de la sucesión. Entonces también era igual a n medios, que me multiplica a su 1 más a su n. ¿Sí? Te estamos recordando un poquito eso porque ustedes tienen que repasarlo para el trabajo del quiz la próxima semana. Cuando teníamos una progresión geométrica, tenemos el primer elemento, el primer numerito de la sucesión, y los siguientes se iban generando multiplicando por una cierta cantidad r. Por acá nos queda a su 1, r a la 2, y así sucesivamente se van generando todos los términos. Para encontrar un término, el término enésimo, encontramos que a su n era igual a su 1 por r a la n menos 1. De esta forma entonces se encuentra un término cualquiera de la progresión teniendo el primer elemento que es a su 1, la razón que es r, y vimos también la suma. Vimos que Sn se calculaba como a su 1, que me multiplica a 1 menos r a la n sobre 1 menos r con r diferente de 1. ¿Cierto? Entonces, esta última expresión es para calcular la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. Entonces es importante que hagan ejercicios y utilicen cada una de las expresiones. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar lo que es potenciación, vamos a repasar todos estos conceptos que ya ustedes han trabajado. Los temas que vamos a ver hoy es la definición de potenciación, vamos a ver cada una de las propiedades y vamos a hacer ejercicios de simplificación de expresiones donde aparece justamente la potenciación. Bueno, entonces vamos a la definición. La potenciación surge justamente de hacer productos sucesivos. Entonces yo por acá les tengo una historia más o menos de dónde salió la potenciación. Dice, un día un estudioso estaba pensando y jugando con papel y se planteó una cosa. Voy a tirar un papel al cesto, pero antes decido romperlo. Lo partió en dos
y superpuso las dos partes. Volvió a partir en dos y a superponer las partes, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos trozos de papel habré tirado al cesto después de efectuar 5 veces esa operación? Y si hubiera partido el papel cada vez en 3 partes, y si lo hubiera partido cada vez en 4 partes, y en 5 partes, y en 10 partes, y si hubiera repetido n veces esta última operación. Entonces, de aquí podemos ver como un ejemplito que justamente se utiliza para calcular potencias. Si vemos que cada vez que ustedes van partiendo el papel en dos, entonces inicialmente tienen el papel completo, luego queda dividido en dos, luego va a quedar dividido en 4 y así sucesivamente van a ir apareciendo las potencias. Bueno, entonces tenemos que contar inicialmente con un número real. Esta definición, si ustedes van y miran en los libros, inicialmente la hacen con los números naturales, porque justamente son hacer multiplicaciones de un mismo número varias veces. Pero después se puede generalizar a los enteros y por último a los reales. Entonces necesitamos un número a real y n va a ser un número entero inicialmente positivo. Entonces vamos a definir a la n como multiplicar la a n veces. Esta viene a ser la definición en general. Cuando tenemos un número entero y acá aparece justamente que si el exponente es el 0, entonces un número distinto del 0 va a ser igual a la 0 va a dar 1, desde que la sea diferente de 0. Porque en matemáticas más adelante se verá, digamos en cálculo, que justamente 0 a la 0 es una indeterminada, o sea, no se puede calcular. Y como tercera definición tenemos, bueno, ¿qué pasa si el exponente es negativo? Entonces vamos a definir que a la menos n, si n es un número positivo, va a ser igual a 1 sobre a la n. Es decir, cada vez que ustedes tengan un exponente, un término, un número, con exponente negativo, para transformarlo a positivo, lo que hacemos es pasarlo al denominador, escribir un 1 arriba, y entonces ya aquí nos va a quedar el número con exponente positivo, y ya podemos calcular esto, ¿cierto? Que nos va a quedar 1/8. Bueno. Entonces vamos a ver algunos ejemplos utilizando las definiciones que mencionamos ahorita. Entonces tenemos 3 a la 5. Por la definición, entonces tener 3 a la 5 es multiplicar el 3 5 veces. ¿Cierto? Entonces acá tenemos escritas las multiplicaciones y lo que hacemos simplemente es ir multiplicando y ver el resultado, ¿cierto? En este caso, esto nos da 243. Ahora, como segundo ejemplo, tenemos 5 a la menos 2. Vemos acá que tenemos un número con exponente negativo. Entonces, según la última definición que vimos, esto es igual a 1 sobre 5 a la 2. Y esto de acá, entonces sabemos que es 1 sobre 5 a la 2, es tener 5 por 5. Y esto es igual a 1 sobre 25. Bien. Bueno, vamos al tercer ejemplo. Acá ya tenemos no solamente hacer potencias, sino que tenemos operaciones entre ellos. Cosas que hay que tener en cuenta acá. Observen acá este término, tenemos un numerito y acá hay un paréntesis. Ese paréntesis lo que está indicando es que todo este número con signo y todo está elevado a este exponente. Cuando ustedes vean el término sin paréntesis, bueno, lo mismo sucede con este que hay acá, el menos 3 está elevado a la menos 2, pero observen el primero que aparece aquí, dice menos 2 a la 3. En este caso, como no hay paréntesis, el que tiene ese exponente 3 es solamente el 2. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para incluir el signo tendríamos que tener ahí un paréntesis.
Entonces vamos a resolver ese ejemplo. Entonces en este caso, esto va a ser igual a menos, y lo que hacemos es calcular 2 a la 3, que sería 8. Más, miren que acá primero hay que hacer las potencias. Aquí lo que hay que hacer es menos 4 a la 3, entonces hay que recordar un poquito que menos 4 a la 3 es multiplicar el menos 4 3 veces. Entonces miren que hay que hacer ley de signos, menos por menos da más, y más por menos nos va a quedar menos. En general, si ustedes tienen un número negativo elevado a un exponente impar, les va a seguir quedando negativo. Entonces en este caso ya sabemos que esto que está acá, esa potencia, nos va a quedar negativa y nos va a quedar 64. ¿Cierto? El 64 sale de multiplicar 4 por 4 por 4. Más, ahora tenemos menos 3 a la menos 2. Lo primero que hay que hacer es utilizar la definición, como tiene exponente negativo, lo transformamos a exponente positivo. Esto es 1 sobre menos 3 a la 2. ¿Cierto? Miren que pasa al denominador y en ese denominador ya va a quedar con su exponente positivo. Bueno, cosas que podemos hacer acá son los dos primeros números los podemos operar. En este caso, como ambos son negativos, el menos 8 y el menos 64, se suman y se deja el mismo signo menos. Entonces en este caso nos queda menos 72 más, y aquí entonces realizamos la potencia. Tenemos que hacer menos 3 al cuadrado, entonces eso va a ser igual a menos 3 por menos 3. De nuevo hacemos la ley de signos, menos por menos nos da más, y 3 por 3 nos queda 9. Entonces acá nos queda un noveno. Y por último hay que hacer entonces esa suma de fraccionarios. Entonces lo que hacemos es poner el mismo denominador y sumar o restar los numeradores, pero teniendo en cuenta que acá las fracciones son heterogéneas. Entonces en el fondo es como multiplicar los dos denominadores, entonces simplemente hacemos las multiplicaciones en cruz. Menos 72 por 9 y 1 por 1. Entonces eso nos va a quedar lo siguiente. Al final nos va a quedar menos 647. A ver, dejemos las operaciones acá indicadas y luego escribimos la respuesta. Entonces lo que haríamos es multiplicar el menos 72 por el 9 y luego le sumamos 1 por 1, nos queda 1. Entonces al realizar estas operaciones justamente nos va a quedar menos 647 sobre 9. ¿Sí? Entonces miren, hay que tener muy en cuenta, digamos, si el número es negativo, si está elevado a un exponente impar, ¿qué sucede? O si está en un exponente par. Acá es muy sencillo porque igual los números no son pues tan grandes y podemos hacer esas multiplicaciones. Y lo otro es tener en cuenta si nos aparece en algún número con exponente negativo, entonces lo primero que hay que hacer es transformarlo que quede con exponente positivo y de ahí realizar las operaciones. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las propiedades que tenemos con potenciación. Dice, sean A y B números reales distintos de 0. Entonces el problema del 0 es justamente lo que vimos en la definición, y es que cuando hacemos A a la 0 habíamos dicho que justamente esto iba a ser igual a 1, pero dijimos que con A diferente de 0. Entonces justamente por eso es que hacemos esa restricción ahí, porque puede suceder que tengamos un exponente que sea 0 y que resulte que el número es 0 y no esté definido. Entonces por eso hacemos la salvedad, y también vamos a ver más adelante que como voy a tener también divisiones, es como para que la división no vaya a quedar un denominador por allá que sea el 0.
Bien. Tenemos de nuevo entonces un par de números m y n enteros. Entonces ya sabemos que esos números pueden ser positivos o negativos. Entonces la primera propiedad lo que me dice es lo siguiente: si tengo un par de números que se están multiplicando, miren que tiene la misma base que es a, esta va a ser la base, bueno, eso fue algo que me faltó haberles contado. Siempre que ustedes denoten un número, digamos a a la n igual a b. Entonces normalmente esta a que aparece aquí es la base, el n que aparece aquí es el exponente y el resultado decimos que es la potencia. Listo. Eso como para que lo tengan presente, porque en la explicación hay veces uno utiliza esos términos. Bueno, entonces acá tenemos una multiplicación donde tienen la misma base que es a y tienen ciertos exponentes. Entonces lo que me dice la propiedad es que escribimos la misma base y sumamos esos exponentes. Esta propiedad es fácil de demostrar justamente recordando solamente la definición. Digamos, eso lo vamos a hacer con este ejemplo que está acá. Si ustedes tienen que hacer 2 a la 3 por 2 a la 4, entonces por la definición tenemos que 2 a la 3 es multiplicar el 2 3 veces. Y 2 a la 4 es multiplicar el 2 4 veces. ¿Cierto? Entonces en total, como es toda esta multiplicación y todos son el número 2, en el fondo es simplemente tomar el 2 y multiplicarlo, contamos cuántas veces, acá hay 3 y acá hay 4, o sea que en total hay 7. Entonces esto es lo mismo que tener 2 a la 7. Pero justamente ese 2 a la 7 era escribir esta base que es 2 y sumar los exponentes, 3 más 4. Listo. Entonces acá nos queda 2 a la 7, que es justamente 128. Entonces acá tenemos la primera propiedad. Si tenemos una multiplicación, tienen la misma base, entonces esa multiplicación se puede escribir solamente una sola base y se suman los exponentes. Bueno. Segunda propiedad, entonces acá ya tenemos es una división. Resulta que tenemos acá la base que es a en ambos. En uno tenemos el exponente que es el m y en el otro el n. Entonces si tenemos la misma base, lo que hacemos es escribir la misma base y en vez de sumar ahora vamos es a restar. Más aún, esto de acá se puede hacer con base a la definición que vimos inicialmente. Digamos, tener a a la m sobre a a la n, esto en el fondo se puede ver que es igual a la m por 1 sobre a la n. Esto simplemente por propiedades de fraccionarios, y esto es igual a la m por a la menos n. Entonces miren que transformé una división en una multiplicación y gracias a la propiedad 1 que tenemos ahí, podemos escribir la base que es a y sumar los exponentes, solo que hay uno positivo y el otro negativo, entonces al final me va a quedar una resta. Bueno, entonces acá, ¿qué hacemos? Entonces como tenemos en el ejemplo 3 a la 4 sobre 3 a la 3, escribimos la base que es 3 y restamos los exponentes. En este caso sería, siempre se resta el numerador, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces acá nos queda que esto es igual a 3 a la 1, que es 3. ¿Sí? Entonces tenemos, en una multiplicación se pone la base y se suman los exponentes. En una división se pone la misma base y se restan los exponentes. Siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador.
Bueno, tercera propiedad. Esta propiedad, entonces acá decimos que tenemos potencia de una potencia. Tenemos una base elevado a un cierto exponente y todo eso está elevado a otro exponente. Entonces la propiedad lo que dice es que escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. Demos un poquito de explicación sobre esta propiedad con este ejemplo que está acá. Entonces tenemos 5 a la 2 a la 3. En el fondo, esto es lo mismo que tener lo siguiente. Si yo desarrollo lo que está dentro del paréntesis, 5 a la 2, sabemos que es 5 por 5. Vámonos acá el puntico que se vea. 5 por 5 a la 3. Pero esto de acá es escribir esta expresión, se va a multiplicar 3 veces. O sea, 5 por 5, 5 por 5. Eso es más o menos, así se hace la prueba de esta propiedad. Solo que ya uno lo hace general, no simplemente, sino que uno lo trabajaría con a a la n, entonces uno empieza a hacer esas multiplicaciones de a n veces. En este caso, bueno, tenemos este 5 por 5 multiplicado 3 veces y en total, si ustedes miran, todas estas multiplicaciones, tengo ¿cuántos 5 acá? Hay 6, ¿cierto? Entonces al final esto es igual a 5 a la 6. Que es lo mismo, según la propiedad, que tomar la base y multiplicar los exponentes. En este caso es multiplicar el 2 con el otro exponente, que es el 3. Entonces en este caso nos queda que es 5 a la 6. Bueno. La cuarta propiedad es la siguiente. Ahora tenemos es una multiplicación de dos números diferentes de 0. Y resulta que están elevados a un cierto exponente. Entonces lo que me dice esta propiedad es que el exponente se puede repartir con multiplicación. O sea que esto nos queda a la m por b a la m. Vamos a hacer aquí abajo este ejercicio y vamos a ver que realmente da justo la propiedad. Entonces tener 4 por 5 a la 3 es tomar 4 por 5 y multiplicarlo por el mismo 3 veces. Esto empieza por ahora sencillito, pero después vamos a empezar a hacer expresiones ya con letras y vamos a ver la utilización de todo esto. Bueno, entonces acá tenemos el 4 por el 5 multiplicado 3 veces. En el conjunto de números reales ustedes tienen la propiedad asociativa en la multiplicación, entonces ustedes pueden agrupar los 4 en un paréntesis y los 5 en otro, ¿cierto? Multiplican los 5 y al final eso en el fondo es 4 a la 3, miren que tengo 3 4 por 5 a la 3, que es justamente lo de la propiedad que tenemos acá, es 4 a la 3 por 5 a la 3. Ya uno calcularía cada una de esas potencias y daría ya el resultado. En este caso nos quedaría 64 por 125 y eso nos quedaría 8000. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la última propiedad y explicaríamos el ejemplo y hacemos ejercicios de simplificación. Los invitamos entonces para un receso de 5 minutos. Por favor, los docentes recuerden enviar la asistencia y enviar sus preguntas con el nombre del estudiante, la institución y pues donde se queda localizado ese instituto. Y a los televidentes los invitamos a ver la solución de uno de los problemas del libro de la Gobernación, 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver.
Bueno, les recordamos a todos los estudiantes las páginas para que envíen sus fotografías viendo el programa de Vamos para la Universidad, que es en Facebook Vamos para la Universidad y en Twitter @ Vamos pa la Univer. Entonces no olviden escribirnos por ahí todas las sugerencias, los comentarios que tengan sobre el curso y enviar sus fotografías. Bueno, estamos trabajando lo que es potenciación el día de hoy y estamos viendo cada una de las propiedades. Entonces, habíamos visto ya estas primeras que vamos acá con el ejemplito a recordar un poco. Si tenemos la multiplicación y tienen la misma base, lo que hacemos es escribir la misma base y sumar los exponentes. En este caso sería 3 más 4, que nos daba 2 a la 7. Si tenemos una división y tienen la misma base, lo que hacemos es escribir la misma base y restar los exponentes. Tomamos el exponente del numerador y le restamos el exponente del denominador. En este caso nos queda 3 a la 1, que nos daba 3. Como tercero teníamos potencia de una potencia, lo que hacemos es escribir la base, que es el 5, y multiplicar los exponentes, es decir, 2 por 3, esto nos queda 5 a la 6. La siguiente propiedad, tenemos una multiplicación elevada a un exponente, vimos que el exponente se puede repartir, en este caso nos queda 4 a la 3 por 5 a la 3. Y la última propiedad que nos quedó faltando es la de la división. Entonces, desde que el valor de b sea diferente de 0, entonces esta división está bien definida y decimos que a sobre b a la m es igual a la m sobre b a la m, es decir, repartimos el exponente para el numerador y para el denominador. Por ejemplo, acá tenemos 2 tercios elevado a la 3, entonces esto va a ser igual a 2 a la 3 dividido 3 a la 3. Entonces en este caso nos queda 2 a la 3 es 8 y 3 a la 3 nos queda que es 27. Normalmente cuando hagan estas potencias, ustedes mismos se fijan si de pronto se puede simplificar la expresión o quedaría así. En este caso el 8 solamente tiene mitad y el 27 solo tiene tercera, así que queda nuestra fracción de esa manera. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar simplificación de expresiones. Vamos a ver que vamos a tener potenciación, pero al mismo tiempo vamos a tener operaciones ahí involucradas. Puede haber suma, resta, multiplicación y división. Entonces la idea es que miremos, por un lado, aplicar las propiedades que acabamos de ver, y por el otro hay que recordar todas esas operaciones que tenemos con fracciones. Bueno, como primer ejemplo tenemos 2 a la menos 3 por 2 a la menos 4 igual a sobre 2 a la menos 5 por 2 a la menos 2. En este caso, bueno, hay varias formas de hacer el ejercicio. Por un lado podemos pensar en pasar todos esos términos, todos esos números que tienen exponente negativo a positivo y después simplificar la expresión. O podemos primero utilizar las propiedades que vimos de potencias. Cualquiera de las dos maneras debe dar el mismo resultado. Entonces aquí vamos a hacerlo de una de las formas, vamos a pasar todos los exponentes a positivos como para que recordemos algunas cosas de fraccionarios. Entonces tener 2 a la menos 3 es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la 3 por, cuando no hay ninguna operación ahí indicada, no se ve suma, resta ni nada, es una multiplicación. Entonces acá tenemos esto multiplicado, 2 a la menos 4 sería lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. Ahí estamos utilizando las definiciones que vimos en principio. 2 a la menos 5 nos queda 1 sobre 2 a la 5. Y 2 a la menos 2 sería igual a 1 sobre 2 a la 2.
En este caso, entonces hay que recordar cómo se hace la multiplicación de fracciones, que se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, que en este caso nos está quedando, arriba nos queda un 1 sobre, a ver, permítame, yo escribo esto más grandecito, 1 sobre, y nos está quedando acá 2 a la 3 por 2 a la 4. Acá estamos haciendo paso a paso como para que ustedes vayan recordando cada una de las propiedades. Sobre, 1 sobre, acá nos queda 2 a la 5 por 2 a la 2. Entonces miren que en este caso tenemos una multiplicación en los denominadores donde tienen la misma base. Entonces lo que hacemos es escribir la misma base y sumar los exponentes. Entonces acá nos queda 1 sobre 2 a la 3 más 4 nos queda 7 y en el denominador nos queda 2 a la 7 también. Cuando ustedes tienen una fracción sobre otra fracción, normalmente lo que uno hace es utilizar la ley de extremos y medios. Es decir, ustedes multiplican los extremos, en este caso es el 1 y el 2 a la 7, y multiplican los medios, que serían estos dos. La multiplicación de extremos queda en el numerador y la multiplicación de medios queda en el denominador. Es decir, 1 por 2 a la 7 nos queda 2 a la 7 acá, y en el denominador también nos quedaría 2 a la 7. O sea que este ejercicio nos quedaría 1. ¿Cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue transformar los exponentes que estaban negativos, los cambiamos a positivos por la definición, aplicamos una de las propiedades que vimos y luego simplificamos. La otra forma de hacer este ejercicio es pensar primero en el numerador. Tienen 2 a la menos 3 y 2 a la menos 4. Entonces lo que hacen es utilizar la propiedad, como tienen la misma base, se escribe esa base y se suman los exponentes. Menos 3 más menos 4 nos queda menos 7. Y en el denominador nos quedaría 2 elevado, sumamos de nuevo los exponentes. Como los exponentes tienen igual signo, entonces igual se suman y se deja el mismo signo que tenían. Entonces acá nos queda de nuevo menos 7. Y miren que por este lado el ejercicio se hace mucho más rápido. Esta división, como estoy dividiendo la misma expresión, nos queda 1. ¿Cierto? Entonces son dos formas diferentes de hacer el mismo ejercicio y debe de dar la misma respuesta. Bueno, tenemos simplificación de la siguiente expresión. Acá hay que tener un poco de cuidado y es esto. Este exponente menos 2 que aparece ahí es un exponente que es para todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas, bueno, acá hay que tomar la decisión si primero vamos a hacer lo que está dentro de los paréntesis o si primero hacemos, digamos, organizamos estos exponentes que están acá afuera para transformarlos a exponente positivo. Cualquiera de las dos formas debe dar el mismo resultado. Entonces, algo que podemos hacer acá es desarrollar primero lo que está dentro de los paréntesis. Si ustedes observan, esto es lo mismo que tener 3, en vez de escribir a a la menos 1, entonces vamos a transformarlo a exponente positivo, que es 1 sobre a, y el b al cuadrado ese está bien, o sea que lo escribimos igual. Entonces acá hay que tener cuidado porque hay que mirar muy bien quién es el que tiene el exponente negativo. Y era lo que yo les decía al principio, si ustedes tienen, digamos, menos 3a, digamos a la menos 2, como ahí hay un paréntesis, vemos que ese exponente es justamente para los dos. Entonces los dos tienen que modificarse. Entonces ahí uno escribiría 1 sobre menos 3a a la 2. Entonces miren que todo bajaría ese denominador. En este caso, en este ejercicio, vemos que el exponente solamente es para la a, y por eso es que la a se modifica y queda en ese denominador.
Bueno, acá en el denominador vamos a hacer lo mismo. Bueno, acá me falta el exponente menos 2. Lo único que hice fue cambiar lo que está dentro del paréntesis. En el denominador nos queda lo siguiente, 2, el a a la 2 está bien con el exponente positivo. Ese b a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre b a la 1. ¿Cierto? Ese 1 no hay necesidad de escribirlo porque simplemente multiplicar la b una sola vez queda b a la menos 3. De acá desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, entonces acá nos queda lo siguiente. Hay que multiplicar fracciones que se multiplican derecho. Entonces en el numerador nos va a quedar 3b a la 2 sobre a la menos 2. Y en el denominador nos va a quedar 2a a la 2 sobre b a la menos 3. Entonces miren que hasta el momento lo único que hicimos fue lo que está dentro de los paréntesis, escribirlo con exponentes positivos. Otra forma de, bueno, más adelante lo vamos a ver, en el fondo vamos a poder ver que cuando tengo términos negativos, si hay uno en el numerador y otro en el denominador, se pueden intercambiar desde que haya una multiplicación ahí entre ellos. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente, queremos transformar de nuevo esto que tenemos acá a exponentes positivos. Entonces en el fondo va a ser lo que les decía ahorita, acá tengo una división, entonces básicamente va a ser toda esta expresión que está acá abajo, va a aparecer acá arriba, y lo que está acá arriba va a pasar acá abajo. Pero eso justamente sale de las propiedades que vimos ahora. Entonces, ¿qué sucede? Tener esta fracción de aquí arriba en el fondo por la definición es 1 sobre, y escribo todo este denominador, 3b a la 2. Como les digo, uno lo pasa directamente, pero esto lo vamos a hacer como para que ustedes se den cuenta por qué es que uno hace ese cambio directamente. Entonces, esto sería ya transformando ese exponente a positivo, y en el denominador nos quedaría 2a a la 2 sobre b, nos quedaría 1 sobre 2a a la 2 sobre b a la 3. Entonces miren, si ustedes hacen la ley de extremos y medios de nuevo, miren que justamente este 1 multiplicaría este denominador y este pasaría a multiplicar este. Entonces justamente cuando hacemos estas operaciones nos va a quedar 2a a la 2 sobre b a la 3, nos va a quedar en el numerador, y en el denominador nos va a quedar 3b a la 2 sobre a la 2. Entonces, como les decía ahorita, acá aplicamos la definición de qué pasa cuando tenemos exponentes negativos, pero de entrada, ya si ustedes tienen una división y ambos tienen exponentes negativos, pues ustedes lo que hacen es pasar el que está en el numerador al denominador y el denominador al numerador, que es justamente lo que tenemos acá. El término, la expresión que estaba acá abajo quedó arriba, y la que estaba arriba quedó abajo, pero que ya quedaron con exponentes positivos. Bueno, y lo que nos queda es repartir ese exponente. Entonces en el numerador nos queda lo siguiente. Recordemos que en multiplicación y división hay que repartir ese exponente para cada uno. Entonces nos va a quedar, yo creo que ese paréntesis ya no va a ser necesario, nos queda 2 a la 3, a la 2 a la 3, sobre b a la 3. Y en el denominador nos va a quedar 3 a la 2, b a la 2 a la 2, miren que estoy repartiendo ese exponente para cada uno, y a la 2. Ahora miren que acá aparece potencia de una potencia. Entonces en este caso hay que recordar que se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces nos queda lo siguiente.
Esto va a ser igual, podemos ir haciendo estas potencias, 2 a la 3 nos queda 8, nos queda a la 6 sobre b a la 3, y esto nos queda dividido por 9, b a la 2 nos queda, ponemos la base que es b y multiplicamos los exponentes que nos queda 4 sobre a la 2. Y de aquí de nuevo tenemos que hacer la ley de extremos y medios. Entonces en este caso nos va a quedar lo siguiente, 8 a la 6, tengo que multiplicarla por el denominador de abajo que nos queda a la 2 sobre b a la 3 por 9 b a la 4. Entonces miremos que acá hay una multiplicación que tiene la misma base, entonces nos va a quedar 8, escribimos la misma base y sumamos los exponentes, entonces 6 más 2 nos queda 8 y nos queda 9 b a la 7. Entonces ese sería el resultado. Bueno, tenemos este otro ejercicio. En los anteriores observemos que teníamos multiplicaciones y divisiones con ciertos exponentes positivos o negativos. Acá ya nos va a aparecer sumas y restas. En este caso ustedes no pueden intercambiar, digamos que este tiene exponente negativo y lo van a escribir acá abajo, no se puede. Entonces eso solamente se puede hacer cuando acá en medio hay multiplicaciones. Si acá viene una multiplicación y acá también, sí, ahí sí se puede intercambiar, los negativos que estén en el numerador los pasan al denominador, o si están en el denominador los pasan al numerador. Pero aquí hay que hacer primero, hay que aplicar obligatoriamente la definición de qué sucede cuando tenemos exponentes negativos. En este caso, tener a a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre a menos b a la menos 1 es 1 sobre b. Y esto mismo que hicimos acá arriba lo hacemos abajo. Entonces acá nos queda 1 sobre a más 1 sobre b. Todo esto nos queda elevado a la menos 1. Miren que en este caso yo lo único que estoy haciendo es transformando primero lo que está en el paréntesis, lo voy a simplificar y por último me voy a dedicar a dejar con exponente positivo ese menos 1 que aparece ahí. Entonces acá hay que hacer suma de fraccionarios. Si observamos, los denominadores de esta parte de acá arriba son distintos, a y b. Entonces cuando sean diferentes, el denominador común tiene que ser la multiplicación de ellos dos. Entonces en este caso nos queda a por b. Y en el numerador lo que uno hace, bueno, en el fondo, uno lo hace medio mecánico y es que multiplica este por este menos este por este. Pero normalmente lo que uno hace es fijarse que le hace falta a este denominador para que sea igual a este denominador de acá. Entonces si ustedes observan, le hace falta la b. Entonces esa b que le hace falta es la que va a ir a multiplicar ese numerador de allá. Entonces nos va a quedar b por 1, nos queda b menos, y al segundo denominador le hace falta la a, entonces a por 1 nos queda a. ¿Sí? En este caso, justamente porque son dos fracciones y el denominador es la multiplicación, entonces es lo mismo que hacerlo en cruz. Pero cuando ya tengamos 3 o más, hay que tener cuidado cuando saquemos el denominador común. En el denominador de esta expresión, o sea, en esta de acá, de la parte de abajo, también vamos a sacar el denominador común, que es AB, y arriba nos va a quedar B más A, que es lo siguiente. Como en este caso el denominador es el producto de estos dos, entonces en la parte de arriba nos va a quedar 1 por B, que es B, y A por 1 es A. Todo esto nos queda elevado a la menos 1. Ahora, de nuevo, tenemos una fracción sobre otra, hay que hacer ley de extremos y ley de medios.
En este caso entonces nos queda, multiplicamos los extremos son AB, que está allá abajo en el denominador, y tenemos B menos A. Y los medios, los términos de la mitad serían AB y B más A. Todo esto está a la menos 1. Bueno, entonces lo que acabamos de hacer fue multiplicamos este con este, queda en el numerador, este con este, la multiplicación queda en el denominador. Entonces esto, en resumidas cuentas, miren que tengo acá una multiplicación donde tengo dos expresiones iguales. Entonces en el fondo estas dos se pueden cancelar. Entonces nos está quedando B menos A acá arriba, B más A, y todo esto nos está quedando a la menos 1. Entonces, como es una división, se reparte el exponente, B menos A la menos 1, B más A la menos 1, y ya sabemos que cuando tengo una expresión negativa arriba y negativa abajo, simplemente es intercambiarla. Entonces nos va a quedar B más A, nos va a quedar arriba con exponente 1 y abajo nos queda B menos A. Esta sería ya la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Esta no es la única forma de resolverlo. O sea, en este caso hicimos primero todo lo que estaba dentro del paréntesis, simplificamos y por último nos encargamos del exponente. Ustedes perfectamente pueden tomar primero y encargarse de ese exponente que es negativo, es decir, como estos exponentes negativos lo pueden repartir en esta división, va a quedar todo el numerador elevado a la menos 1, el denominador a la menos 1, intercambiarlos y luego encargarse de hacer esos paréntesis, ¿cierto? Entonces es otra forma de realizar el ejercicio. Entonces puede ser que primero quieran quitar ese exponente que está acá negativo y después dedicarse a hacer las operaciones que están dentro de este paréntesis. ¿Sí? Entonces acá hay que tener un poco de cuidado, hay que recordar muy bien esas operaciones con fraccionarios, cómo se saca ese denominador común, cómo se hacen esas sumas de fracciones. Entonces hay que repasar un poco toda esa parte que trabajamos acá. Bueno, vamos a dar un receso de 5 minutos, no olviden enviar las preguntas que tengan sobre el tema que estamos trabajando y a los televidentes los invitamos a ver otro problema del libro de la Gobernación de Antioquia. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de potenciación. Entonces hemos visto las definiciones, vimos las propiedades y lo que estamos haciendo ahora es resolviendo algunos ejercicios de simplificación utilizando esas propiedades. Hay que tener en cuenta entonces que acá aparecen fracciones, entonces hay que recordar muy bien cómo se suman, se restan, se multiplican o se dividen fraccionarios. Entonces vamos a continuar con los ejercicios. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos piden simplificar la siguiente expresión. Entonces acá tenemos ya varios signos de agrupación, entonces hay que tener muy en cuenta esos exponentes a quienes están afectando. De nuevo, este tipo de ejercicio se puede hacer de dos maneras. Se puede primero preocupar por simplificar la parte que está adentro, es decir, transformar todo lo que tenga exponente negativo a positivo y simplificar. O también puede primero no preocuparse por estos exponentes que aparecen acá afuera y luego encargarse de trabajar la parte que está dentro del paréntesis. La forma más sencilla que se ve acá es, primero, si ustedes realizan potencia de una potencia acá, miren que tienen todo este paréntesis, que sería como la base, está elevado a la menos 2 y luego otra vez a la menos 2.
Entonces de esta manera se hace un poco más, se simplifica más rápido. Entonces esto de acá es lo mismo que tener menos 2 a la 2, x a la menos 2, y a la 0, que ya sabemos, y a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de escribir ese y a la 0, porque y a la 0 nos va a dar 1 y 1 multiplicado por cualquier expresión nos va a quedar la misma expresión. Acá nos queda 3 a la 2, x a la 3, y a la menos 2. Miren que todo el paréntesis lo escribí igual. Y lo que voy a hacer es realizar potencia y una potencia. Lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Entonces en este caso menos 2 por menos 2, nos queda menos por menos es más y nos queda 4. Entonces miren que lo primero que hice fue resolver los exponentes que teníamos más externos. Ahora lo que podemos hacer, hay varias cosas, digamos acá hay multiplicaciones y divisiones, acá podemos repartir este exponente que es el 4 o dedicarnos a simplificar lo que está dentro del paréntesis. Bueno, entonces si repartimos el exponente nos va a quedar lo siguiente, voy a escribirlo por acá. Entonces hay que tener en cuenta que ese menos en el fondo está dentro de ese paréntesis. Entonces tenemos toda una expresión que está negativa, pero como está elevada a exponente par, en el fondo eso va a quedar positivo. Cuando hacemos la ley de signos, este menos en el fondo desaparece y va a quedar positivo. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 2 a la 2, que es lo que tenemos en ese numerador, ahora va a quedar elevado a la 4. X a la menos 2 elevado a la 4, cada partecita, como es multiplicaciones y divisiones, cada uno de ellos va a quedar elevado a la 4. Por acá nos queda 3 a la 2 a la 4, x a la 3 a la 4, y a la menos 2 a la 4. Entonces miren que cada una de las expresiones que están en el paréntesis quedó elevado a la 4. Ahora acá aparecen potencias de una potencia. Entonces hay que recordar que tener esto de acá se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces acá nos queda lo siguiente. Escribimos el 2 y multiplicamos 2 por 4 que nos queda 8. Luego sigue x, de nuevo potencia y una potencia, se multiplican los exponentes, nos queda la menos 8 sobre, tenemos 3 a la 2 a la 4, eso es igual a 3, 2 por 4 nos queda 8, la x, tenemos a la 3 y a la 4, o sea que nos queda la 12, la y nos va a quedar a la menos 8. Entonces ahí lo que hicimos fue multiplicar todos esos exponentes. Bueno, entonces acá lo que hay que hacer es, ahora sí, transformar todos los que tengan exponente negativo a positivo. Habíamos visto que, y se los había dicho ahorita, cuando ustedes tengan multiplicaciones y divisiones, una forma rápida de hacerlo es simplemente, si hay algún término con exponente negativo en el numerador, lo pasan al denominador, y si hay alguno en el denominador, lo pasan al numerador. Eso solamente si hay multiplicaciones y divisiones pueden hacer eso. Entonces en este caso nos va a quedar lo siguiente, el 2 a la 8 tiene exponente positivo, sigue quedando en ese lugar. El x a la menos 8 sí va a pasar al denominador. Entonces por acá en el denominador vamos a escribir el 3 a la 8, el x a la 12 no tiene ningún problema, pero ya entonces acá abajo nos va a aparecer el x a la 8. Ese x a la 8 que estaba en el numerador lo escribimos en el denominador. Y ese y a la menos 8 que está en el denominador pasa a estar en el numerador. Eso es una forma rápida como de hacerlo.
Digamos, si de pronto no están como muy convencidos, pues aplican la definición y recuerdan que x a la menos 8 es lo mismo que tener 1 sobre x a la 8. Acá ese también lo transforman como 1 sobre y a la 8. Y luego tendrían que hacer ley de extremos y medios porque va a aparecer una fracción acá y otra fracción en el numerador. Y al hacer esa ley de extremos y medios justamente van a llegar a esta misma expresión. Bueno, entonces ya lo que nos queda, bueno, me falta, ¿quién me falta escribir? Nadie. Entonces ya lo que nos queda es simplificar la expresión. Entonces nos queda 2 a la 8, y a la 8, sobre 3 a la 8, miren que hasta el momento acá no hay nada que podamos simplificar, pero en el denominador nos aparece x a la 12 y x a la 8. En este caso, entonces, como tienen la misma base, se escribe esa misma base que es la x y sumamos los exponentes. Entonces 12 más 8 nos queda 20. ¿Sí? Entonces ya así nos quedaría la expresión. Si ustedes observan, no hay nada como del numerador que se pueda simplificar con el denominador. Entonces, si uno quiere, pues puede hacer que da 2 a la 8 y hacer que da, digamos, 3 a la 8. Eso se puede realizar y dar ya como esos números, pero así como está el ejercicio, ya está simplificado. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice simplificación de expresiones. Acá observemos que hay multiplicaciones, acá hay una multiplicación en esta parte, pero también miren que hay una resta en este lugar. Entonces hay que tener cuidado que de nuevo, aunque hay aquí una multiplicación, no pueden pasar cosas de acá abajo arriba, ni de arriba abajo para poner el exponente positivo. No se puede hacer porque justamente tienen una suma y una resta. Entonces en este ejercicio obligatoriamente hay que hacer las fracciones que están dentro del paréntesis. Este ejercicio, como por cambiar un poquito, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a quitar ese exponente menos 1 que está ahí arriba, o sea, este exponente que tenemos acá, vamos a transformarlo a positivo y luego nos encargamos de hacer el paréntesis. Entonces, como acá tenemos una división, tenemos una propiedad de que ese exponente se puede repartir tanto para el numerador como para el denominador. En este caso, entonces nos quedaría, escribimos todo este numerador, menos b a la menos 1, c a la menos 1, acá nos va a quedar todo esto a la menos 1, que es el exponente de todo el paréntesis, y abajo también va a quedar lo mismo, a la menos 3, más b a la menos 1, c a la menos 1, elevado a la menos 1. Entonces ahí lo único que hicimos fue utilizar la última propiedad que habíamos visto de potenciación. Ahora, como acá hay una suma y una resta, ustedes no pueden repartir ese exponente, pero lo que sí pueden hacer es intercambiar el numerador y el denominador para que ya quede con exponente positivo. Eso sí se puede hacer. Y es justamente porque tienen una división. Entonces en el numerador nos va a quedar a la menos 3 más b a la menos 1, c a la menos 1. Y en el denominador nos va a quedar a la menos 3 menos b a la menos 1, c a la menos 1. Entonces lo que hice fue, como acá tenemos una división y ambos términos tienen exponente negativo, entonces lo que hacemos es cambiar este que está abajo, lo pongo acá arriba, y el de arriba lo paso abajo, de tal forma que ya me queden todos, cada uno de ellos elevado a la 1. Cuando es elevado a la 1 no hay necesidad de escribir ese exponente y por eso nos quedó de esta manera. Ahora nos vamos a dedicar a hacer esta suma y resta de fraccionarios. Entonces en el fondo
hay que pasar cada uno de estos términos que están con exponente negativo a positivo. Entonces nos va a quedar 1 sobre a a la 3 más ese b a la menos 1 nos queda como 1 sobre b, c a la menos 1 sería 1 sobre c, todo esto quedaría divididos a la línea mayor, y en el denominador hacemos lo mismo, 1 sobre a la 3 menos 1 sobre b y 1 sobre c. Entonces, acá si observamos, cuando ustedes hacen primero, miren que acá tienen una suma y una multiplicación al tiempo. Entonces tienen que tener en cuenta de que primero hay que hacer la multiplicación antes que sumas y restas. Entonces en este caso habría que multiplicar primero esto, solo que al multiplicarlo nos va a quedar casi la misma expresión. Nos va a quedar un 1 arriba y b por c nos queda en la parte de abajo. De esto nos va a quedar lo siguiente. Acá hay que sacar denominador común para poder hacer la suma. Entonces ese denominador común va a ser la multiplicación de los denominadores. Por un lado tenemos a la 3 y en el otro denominador tenemos bc. Entonces todo nuestro denominador va a ser este. Y lo que hacemos, como justamente la multiplicación de los denominadores, entonces simplemente multiplicamos en cruz. Entonces estamos haciendo la suma, pero tenemos en cuenta de que aquí nos dio 1 sobre b por c. Entonces al multiplicar en cruz nos está quedando bc, 1 por bc me queda bc, más a a la 3 por 1 nos queda a a la 3. En el denominador nos queda lo siguiente, nos queda a a la 3 bc, o sea nos va a quedar algo muy similar, solo que con un signo diferente. Entonces acá nos queda bc menos a a la 3. Bueno, entonces ya transformamos eso de tal forma que nos quedaron todos los exponentes positivos. Hicimos suma y resta de fraccionarios y ahora como nos queda una fracción arriba y otra abajo, vamos a hacer ley de extremos y ley de medios. La multiplicación de extremos va en el numerador, es decir, nos va a quedar, los extremos son justamente este y este. Entonces vamos a escribir la multiplicación en la parte de arriba, nos queda a la 3bc que me multiplica abc más a la 3. Y en el denominador nos queda a la 3bc por bc menos a la 3. Ahora lo que hacemos es observar, yo no hice las multiplicaciones, o sea, no hice la ley distributiva porque justamente miren que estos denominadores que estaban acá y acá eran iguales. Entonces normalmente cuando tienen el mismo denominador en la parte de arriba y en la parte de abajo, uno más bien lo deja indicado porque se da cuenta que eso justamente se puede cancelar. Entonces en este caso, toda esta expresión de acá se cancela con esta y nos queda lo siguiente. Nos queda como resultado bc menos a la 3 sobre bc, perdón, acá viene más, menos a la 3. Ese sería como el resultado del ejercicio. Ya de ahí no podemos hacer nada más, no se puede cancelar. No olvide que cuando tengan una suma y una resta en el numerador y en el denominador no se pueden cancelar nada de las cosas. Entonces esta ya sería la respuesta de nuestro ejercicio. Bueno, tenemos este ejercicio de acá, pero vamos a tener en cuenta que este menos 2 que aparece aquí, este menos 2, no es que esté restando, sino que es en el exponente, ¿listo? Entonces quedó algo mal escrito, pero vamos a tener en cuenta que este 2 va a ser el exponente, el menos 2 es el exponente de la z. Entonces la idea es que simplifiquemos la expresión. En este caso, de nuevo, hay que primero transformar todo lo que tenga exponente negativo a positivo.
Entonces acá nos queda lo siguiente, z a la 2 por w a la 2. Eso, como tiene exponente positivo, se escribe igual. Ahora, este paréntesis que está acá, miren que se están multiplicando estas tres cosas, esta y toda esta. Entonces z más w a la menos 2, todo ese paréntesis, miren que tiene el exponente menos. Así que lo transformamos a exponente positivo. Entonces esto nos va a quedar por 1 sobre z más w a la 2. ¿Cierto? Ya nos quedó con exponente positivo. Ahora vamos a lo que está dentro de ese corchete. En ese corchete miren que hay una resta. Entonces hay que tener cuidado de escribir bien las operaciones. En este caso z a la menos 2 es lo mismo que tener 1 sobre z a la 2 menos w a la menos 2 es lo mismo que escribir 1 sobre w al cuadrado. Eso ahí ya nos quedó todo con exponentes positivos. Ahora ya lo que nos queda hacer son las operaciones. Si vemos, acá hay una serie de multiplicaciones. Entonces, ¿cómo se multiplican fracciones? Se multiplica derecho, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. En este caso, los numeradores van a ser, son esto, el 1 y todo este corchete, ¿cierto? O ya miramos si el corchete lo dejamos al final, pero entonces por lo menos los dos primeros los podemos escribir más ordenadito. Nos queda z a la 2, w a la 2, nos quedaría en el numerador, y en el denominador podemos escribir z más w al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí ya nos queda esa fracción. Ahora lo que nos vamos a dedicar es a hacer lo del corchete. En el corchete hay que hacer esa resta de fraccionarios. Entonces hay que mirar cuál es el denominador común. En este caso también esos denominadores no tienen nada en común, son diferentes. Entonces el denominador va a ser el producto. Entonces nos va a quedar z a la 2 por w a la 2. Y en el numerador nos va a quedar w al cuadrado menos z al cuadrado. Bueno, entonces ya por último, entonces tenemos que hacer esa multiplicación que dejé indicada, y por último terminar de simplificar. Entonces acá nos queda z a la 2, w a la 2, esto va a quedar multiplicando el numerador de la otra fracción, que es w cuadrado menos z a la 2, y en el denominador nos está quedando z más w al cuadrado por z a la 2 w a la 2. Entonces acá observamos que tenemos una resta y una suma, pero algo que podemos hacer es mirar que esta resta, esta diferencia que hay acá, está multiplicando esto de acá, y esta suma también se está multiplicando con esto. Entonces, como acá hay multiplicaciones, podemos cancelar términos iguales que tengamos arriba y abajo. Es decir, en este caso, toda esta parte de acá se nos cancela con toda esta, y nos queda w al cuadrado más z a la 2, perdón, acá era menos, w a la 2 menos z a la 2 sobre w más z, bueno, aquí no importa el al cuadrado. Más adelante, cuando veamos la parte de factorización, digamos, vamos a poder ver que acá arriba en el fondo hay una diferencia de cuadrados. Ustedes lo pueden factorizar y les va a quedar más simplificado. Digamos, si ustedes de pronto recuerdan eso, vamos a escribirlo aquí, pero más adelante eso vuelve y se repasa. Entonces lo que uno hace es que es una diferencia de cuadrados, se escribe como una suma por una diferencia, se le saca raíz cuadrada a cada uno de los términos,
y en el fondo se puede simplificar parte de lo que está arriba con parte de lo que está acá abajo. Entonces en este caso se puede cancelar este paréntesis con uno de acá. Entonces al final esto nos va a quedar igual a W menos Z sobre W más Z. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos este ejercicio. En este ejercicio pues vamos a dar algunas indicacioncitas, vamos a dejarlo como empezado, vamos a trabajar algunas cosas y ya para que ustedes lo puedan terminar. Si ustedes observan todas las bases aparece el número 3. El único como con base diferente es el 9. Entonces una forma importante de tener en cuenta en la parte de simplificación es tratar de escribir todo con la misma base. Entonces si acá escribimos todo con la misma base nos queda 3 a la n menos 1. En el denominador, ese 1 también era un exponente. En el denominador miren que ahí podemos multiplicar los exponentes, nos queda 3 y nos queda n cuadrado, que es n por n menos n. Entonces multiplicamos los exponentes dividido y ese 9 que está ahí lo que hacemos es escribirlo como 3 a la 2 a la n más 1 sobre, en el denominador nos está quedando 3 y lo que hacemos es multiplicar el n menos 1 por el n más 1. Eso cuando ustedes lo realicen les va a quedar n cuadrado menos 1. Sí, es sino hacer ley distributiva, hay que tener en cuenta que hay que empezar a multiplicar, digamos esta n por la n nos queda n cuadrado, pero cuando ustedes hagan n por 1 les va a quedar n positivo, menos 1 por n les va a quedar menos n. Entonces esto en el fondo es un producto notable que también se va a ver más adelante, pero simplemente lo que ustedes pueden hacer es hacer ley distributiva acá y ver que van a haber dos términos que se van a cancelar y nos va a quedar esto. Entonces miren que ya todo quedó con base 3, entonces simplemente es cuestión de utilizar las propiedades que hemos visto. En este caso miren que la primera fracción, como tiene la misma base, se puede escribir el 3 y restar los exponentes. N menos 1 le tienen que restar el denominador que es n cuadrado menos n dividido, y en la otra parte tienen que hacer potencia de una potencia y restar los exponentes. Entonces esto nos va a quedar, ponemos la base, cuando ustedes multiplican el numerador les queda 2n más 2, esa sería la multiplicación del numerador, y le restan el denominador que es n cuadrado menos n. ¿Sí? Miren que ya ahí ya tenemos la expresión mucho más simplificada. Lo que uno hace ahí es destruir paréntesis. Miren que yo puse acá un paréntesis porque hay que tener cuidado. Ustedes siempre toman el exponente del numerador y le restan el exponente del denominador, solo que acá el denominador, miren que es toda esta expresión que es una resta. ¿Sí? Entonces ya queda, lo que nos queda es destruir acá paréntesis. Hay que tener cuidado que este menos lo que hace es cambiarle el signo a estos dos, ¿cierto? Cuando hacen la ley de signos. Entonces les va a quedar n menos 1 menos n cuadrado más n. Ya ustedes suman términos semejantes y no olviden que acá van a tener una división. Entonces lo que hacen es escribir la misma base y restar los exponentes. De lo que les quede simplificado en esta parte, tienen que restarle este lado de acá. Entonces les queda a ustedes como para que terminen el ejercicio. Espero que haya quedado claro estos ejercicios y las propiedades de potenciación. Recuerden estudiar lo que vimos el miércoles de progresiones y esta parte para hacer el quiz el próximo miércoles.